María, pero está a punto de entrar. Después de que don Adolfo Jiménez, yo creo que nos ha situado estupendamente, con absoluta claridad, en el aquí y el ahora, vamos a tratar ahora cuáles son los problemas y las posibles soluciones de nuestro sistema público de pensiones, y vamos a hacerlo desde diferentes ópticas. Nuestros dos ponentes y nuestra profesora ponente vienen todos ellos avalados por un impresionante currículum, como era el caso también de don Adolfo Jiménez, y en honor a la brevedad pues voy a intentar ir resumiendo esos currículums, aunque ellos bien merecerían que se diera a conocer en toda su extensión. También hay que decir que los tres, igual que don Adolfo Jiménez, vienen gratis et amore, es decir, les hemos hecho una invitación y amablemente han correspondido, y aquí los tenemos, son, como decíamos antes, pues tres ponentes de lujo. Hemos acordado un orden en las intervenciones y va a intervenir en primer lugar don José Antonio Erce. Es licenciado y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, máster por la de Essex en el Reino Unido, en la actualidad director asociado de Analistas Financieros Internacionales. Hasta su jubilación fue profesor titular de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Su trabajo de investigación se ha dirigido, entre otras cosas, al análisis del sistema español de pensiones públicas y a las consecuencias de la creciente longevidad de la población. Según don José Antonio Erce, hay una palabra que a él no le gusta ni escribir ni pronunciar, que es una palabra que empieza por E, por la E de envejecimiento. Y no es que se resista a envejecer, sino que entiende que estamos teniendo una confusión de términos entre lo que es envejecimiento y lo que es longevidad. Y él considera que de esa confusión entre estos dos términos nacen los mitos sobre las pensiones. ¿Nos lo explica? Cómo no, de mil amores, Dolores, y en primer lugar, muchísimas gracias, y gracias casi emocionadas, ¿no?, por poder estar aquí ante ustedes, oyéndote y mirando al otro lado. Evocaba las innumerables madrugadas, los fines de semana, durante muchísimos años, cuando yo era mucho más joven, todos éramos mucho más jóvenes, en los que he venido oyendo tu programa. Y hoy me causa mucho placer, de verdad, mucha felicidad poder estar compartiendo con todos ustedes y contigo especialmente también a este rato, ¿no? Efectivamente, me niego a pronunciar la palabra que empieza por él. Ustedes saben, y si no se lo digo yo, que en Estados Unidos, que son muy pulcros en ocasiones con el idioma, cuando quieren decir una palabra malsonante no la dicen, simplemente dicen la palabra que empieza por F, por lo que sea, ¿no? En mi caso sucede lo mismo, pero no porque me disguste ese famoso proceso, ni porque... No, yo veo lo que veo, igual que ustedes, sino porque yo creo que no envejecemos. Y que por lo tanto, hacer constantemente alusión a personas que tenemos una cierta edad, a los procesos que nos llevan a cumplir, como no podía ser menos, un año más cada año que pasa, pues no, sencillamente no. Me gusta más hablar de longevidad. Fíjense, en realidad cada año que pasa no cumplimos un año más, cumplimos menos de un año. Menos de un año, porque cada año que pasa vivimos 2 meses y medio más. No voy a decir todos ni todas. Los jóvenes tienen más carga de supervivencia y por lo tanto en vez de 2 meses y medio, a lo mejor son 3 y pico meses por cada año que pasa. Y los mayores, porque tenemos ya una cierta edad, tenemos menos carga de supervivencia, pero también tenemos carga de supervivencia. A lo mejor son 1,7 meses o casi 2 meses cada año que pasa. Por lo tanto, la excelente noticia, la realidad es que somos cada vez más jóvenes. Yo tengo 66 años, cumpliditos ya, y un sujeto de mi edad, y piensen cada uno de ustedes en el referente, un sujeto de mi edad hace 50 años era mucho más viejo que yo. Acuérdense de sus padres.
Acuérdense de sus tatarabuelos, porque hace 100 años un sujeto de mi edad era infinitamente más viejo que yo. Infinitamente. En 1900 llegaba a los 65 años el 26,2% de una generación. El 26,2%. Los que llegaban, que eran tan poquitos como les acabo de decir, vivían 9 años más de media. Hoy, a los 65 años, llega el 90% de una generación y viven una media de 21 o 22 años más. La edad que eran los 65 en 1900, lo que se llamaba la gran edad, y la causa secundaria por la cual se inventó la seguridad social, unos lustros antes en la Prusia del Kaiser Guillermo y del canciller von Bismarck, es que eran los 65 años. Esa era la gran edad. Los 65 años era la edad de jubilación de 1900 y sigue siéndolo hoy. Y la efectiva todavía menor. La esperanza de vida más que se ha duplicado en todo este tiempo. La gran edad entonces eran 65 años. ¿Saben cuál es la gran edad que corresponde hoy a aquellos 65 años? Depende de la métrica, ya les he dicho dos. Si es el porcentaje de una generación que vive, son 91 años. Y si es los años de esperanza de vida que nos quedan, a los 65, son los 81. Si hoy inventáramos la seguridad social, como se hizo entonces, entonces habría que situar la gran edad, la edad de jubilación, entre los 81 y los 91. No quiero ver mañana ningún titular, soy serio, no quiero ver mañana ningún titular diciendo, o esta tarde, diciendo que ERCE dice que la edad de jubilación debería estar entre los 81 y los 91. Porque ERCE no ha dicho eso. Y me enfadaré muchísimo y bloquearé a cualquiera que me entre por el Twitter diciendo que yo he dicho eso. Ni siquiera quiero dar ideas. Quiero que sean conscientes de la enorme ganancia de vida que hemos experimentado, que estamos experimentando, y una contrapartida desagradable, que no hemos hecho nada para estar a la altura de eso. ¿Qué hacemos con todos esos? ¿Saben dónde están los niños que no tenemos? Los años extra de vida que vivimos. Ese es nuestro baby boom. Y no se pregunten por qué diablos no hay más niños. No los va a haber. Por muy buenas razones. Entre otras cosas, porque unas vidas más largas implican más formación, implican formar más tarde el primer hogar, implican tener más tarde el primer hijo. Pero ¿qué hacemos con los años de vida que nos sobran? Los tiramos por la borda, eso sí, de un crucero. Pero los tiramos por la borda. Por lo tanto, el primer mito que quiero destruir, pero destruir, si fuera el Mazinger Z, es la palabra que empieza por el no es verdad. El envejecimiento, y lo diré por última vez esta mañana, la palabrita, se está revirtiendo en los laboratorios. Nuestros hijos van a vivir más de 100 años, no pueden jubilarse a los 65, porque no habrá quien les pague sus pensiones, no pueden jubilarse a los 65. Que sepan que se jubilarán más cerca de los 80 que de los 75. Nuestros hijos. Porque van a vivir 30 o 40 años en jubilación. Y van a trabajar, ojalá trabajen 40 años. ¿Por qué les metemos a trabajar tan jóvenes impidiendo que se reproduzcan? Por supuesto que tienen sus fines de semana, pero no para reproducirse. Es que no puede ser. En los países decentes, y hay poquitos en el mundo, se apoya a los jóvenes para que se formen, para que exploren sus opciones vitales, para que tengan una vivienda, no para que compren una maldita vivienda. ¿Desde cuándo un joven tiene que meter sus pies en un pozo, en un pozal de cemento? Para no moverse jamás, para no disfrutar de nada de la vida, teniendo que pagar la hipoteca, para no poder organizar su ciclo vital en los primeros 40 años de su vida de manera flexible, porque tiene su maldita vivienda en el barrio de sus padres. ¿Pero por qué hacemos eso? No entendemos el cambio social.
La longevidad es la gran realidad que no entendemos, que nos obliga a defender a ultranza la tiránica barrera de los 65 años, que nos obliga a llamar mayores, o esa palabra que empieza por E, a personas que están en perfectas condiciones. A mí no me pueden vender cosas para mayores, porque yo tengo la edad que corresponde a los 40 y tantos de hace 30 años. ¿Vale? No lo compraré jamás. Las tonterías que me venden. Los grandes almaceneros, pequeños almaceneros chinos del barrio, para mayores. ¿De acuerdo? Segundo mito, y voy acabando ya. Tenemos un sistema hipercontributivo. Bueno, la realidad es que es un sistema generoso y amplio. La Seguridad Social española y de todos los países ha prestado servicios a la civilización, no diré a la sociedad, a la civilización durante más de un siglo. ¿Por qué? La primera causa, ya he hablado de la causa secundaria, la pobreza entre los mayores. ¿Saben ustedes por qué se inventó la Seguridad Social? Para detener la revolución socialdemócrata. Un socialdemócrata en 1890 no era un socialdemócrata hoy, ¿vale? Era un revolucionario que quería cargarse el orden establecido. Y Otto von Bismarck, que no era nada tonto, vio que la grave cuestión social europea se resolvía dando a los proletarios, que no eran proletarios, lo que de verdad ellos reclamaban con razón: un trato más digno, una seguridad en la enfermedad, cuando se caían o les aplastaba una de aquellas horrendas máquinas de la revolución industrial, cuando su familia se quedaba sumida en la pobreza. Las pensiones de 82 de Prusia eran seguros de vida. No eran pensiones, ya se ha dicho que la gente duraba muy poquito, si es que llegaba. Y por lo tanto eso fue muy eficaz para detener durante todo este tiempo, al menos en la mitad del continente europeo, la revolución. La revolución, no la calificaré, ya bastante destrozos causó, alineándose por cierto con la doctrina social de la Iglesia. Miren ustedes por dónde. De manera que esa fue la causa fundamental que dio lugar al superior invento que es la seguridad social. Y de esos antecedentes vive nuestro sistema, el español, que es uno de los mejores del mundo, pero que tiene pies de barro. Decía la contributividad, la realidad es que es generoso y amplio, el mito es que no es contributivo. Y no hay manera de mejorar esa contributividad mientras no se tenga en cuenta en la fórmula de las pensiones, Adolfo lo sabes mejor que yo, no se tenga en cuenta en la fórmula de las pensiones el tipo efectivo de cotización. Porque ustedes meten un tipo de cotización del 0, del 50 o del 100% y la fórmula les devuelve la misma pensión. A edad de jubilación igual, a carrera de cotización igual y a base de cotización igual. Es el tipo, no es la base. No es contributivo, siento decepcionarles. Y la consecuencia de esto es otro mito. Hay mucha gente que cree que la seguridad social jamás le va a devolver, gente jubilada, cree que la seguridad social jamás le va a devolver lo que ha pagado en forma de cotizaciones. De nuevo, siento decepcionar a quienes piensen de esta manera. A los 10 u 11 años, la seguridad social ha devuelto a un trabajador autónomo o trabajadora autónoma todo lo que ha cotizado. Y luego le quedan otros 10 o 12 años gratis et amor que se supone que van a pagar los marcianos. Pero que se lo pagan. A los 12 años, a un trabajador por cuenta ajena, la seguridad social ya le ha devuelto todas las cotizaciones que pagaron él o ella y sus empleadores. Todas. ¿Saben cuál es la mejor pensión del sistema? Y no me tiren piedras, por favor. La mínima. Les dejo unos segundos para que lo asienten. ¿Por qué es la mejor pensión del sistema? Es una birria de pensión, si quieren que les sea franco. Pero por euro cotizado es la mejor del sistema. Pero con creces. Devuelve 3 o 4 veces lo que se pagó en forma de cotizaciones. La pensión máxima es la peor del sistema y todavía queremos ir con esos ricos que cobran la pensión máxima. Pero si son los peores tratados, son los que tienen las carreras más largas, son los que han cotizado más que nadie. Y no digamos, que este es otro aspecto que no quiero dejar de... si son solteros. Los peor tratados por el sistema son los solteros, porque pagan la pensión de viudedad
de los que no lo son, pues van exactamente lo mismo, ¿vale? Y luego hay una desigualdad obscena que ustedes van a empatizar conmigo, porque la van a ver natural, pero quizás no por las razones que yo les voy a explicar. Los pobres quiero decir, personas que tienen una vida decente, pertenecen a la clase media, eso llamamos clase media baja, viven menos que los ricos, 3 años menos. ¿Saben cuántos euros son 3 años de pensión mínima? 60 o 70.000 euros. 3 años de pensión mínima. Pero 3 años de pensión máxima son 120.000 euros. Bueno, me gustaría ver a esos partidos que de boquilla son tan amigos de los pobres detectando y señalando este tipo de desigualdades obscenas. Pero es verdad, tiene muchos problemas jurídicos el atacar este tipo de problemas. La discriminación por edad, la heterogeneidad por edad, por género, ni les digo. Si yo digo aquí ahora, pero no lo estoy diciendo, que las mujeres viven 6 años más que los hombres y que por lo tanto habría que ajustarles la pensión, el chicle, para que no cobren 6 años más de pensión mínima, máxima, son 200 y pico mil euros, ¿eh? 200 y pico mil, se me ha acabado el tiempo, lo dejo aquí, muchas gracias. Desde luego, seguimos en la línea con la que empezamos, bien provocadora, con perdón, la intervención. Eso es lo que me pediste, ¿no? De todas formas, creo que podemos poner una bolsita ahí, cada uno ponemos 1 euro y le vamos a hacer un regalo, porque nos ha dicho que no envejecemos, que cada año que vivimos somos más jóvenes, con lo cual algunos que ya vamos sumando años, pues bueno. Pero a mí me queda una pregunta para una rápida respuesta. Pilar, en su intervención, como no estaba, se lo digo, ha dejado una pregunta en el aire, ha dicho: la longevidad a la que hoy llegamos es una catástrofe, porque antes se nos vendió como que era muy bueno que viviéramos más años, y ahora resulta que, bueno, que parece, es una catástrofe. De ninguna manera, pero falta pedagogía y falta hacer a todo el mundo consciente de que los remedios para hacer que el exceso de años que estamos viviendo y tenemos por vivir, se pueden vivir mucho mejor que ahora. En los laboratorios hay soluciones para que el Alzheimer se convierta en una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Incluso para que se cure. Yo ahí sería muy optimista. Es verdad que hay unos años en los que tenemos unas realidades que nos afectan, y aquí obviamente hay que ser realista, pero el futuro dentro de 20 años va a ser, vamos, piensen en lo que han avanzado las cosas en los últimos 20, ¿no? No es que avancen, es que se aceleran. Bueno, seguro que hay muchísimas preguntas, así que vayan anotándolas para después, que pretendemos que haya 1 hora de coloquio. Vamos a dejar ahora que intervenga, me tomo la palabra, Eva María Blázquez Agudo. Es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Derecho Inglés por la Universidad de Kent, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en la actualidad vicedecana de Orientación, Promoción, Igualdad y Cooperación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Igual que he dicho antes, su currículum es muy amplio y hay que resumir, pero me ha llamado poderosamente la atención y no puedo dejar de mencionarlo, lo siguiente. Dice que en la actualidad lidera un grupo de investigación para la cooperación sobre trabajo decente y sostenible. Ha realizado labores docentes e investigadoras en diversas universidades de Francia, Gran Bretaña y Finlandia. Eva María, situemos las pensiones. He visto que anotaba muchas cosas y que estaba en desacuerdo con ERCE, pero quizás lo de las respuestas a las cuestiones de ERCE pueden esperar a después. Quisiéramos que nos situara, puesto que además la Constitución, en su artículo 50, nos mete las pensiones en el ámbito de nuestros derechos, unas pensiones, por cierto, dice adecuadas, el artículo 50 de la Constitución, adecuadas, periódicamente actualizadas, que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante esta etapa de la vida. Sitúenos las pensiones en el ámbito de los derechos, derechos hoy tal vez vulnerados, no suficientemente tenidos en cuenta.
Pues, hola, buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Estoy encantada de estar en esta mesa con los dos ponentes que tengo, cada uno a un lado, por motivos diferentes, pero me hace mucha ilusión estar con ellos aquí. Pues sí, estaba apuntando muchas cosas, cuando iba hablando iba apuntando, pero bueno, por empezar, primera cuestión sobre mi currículum, sobre el grupo de trabajo decente y sostenible. Pero fijaros además que no solo trabajamos sobre trabajo decente, sino que el trabajo decente lo hilamos con pensiones decentes. Es decir, si una persona no tiene un trabajo decente no puede tener una pensión decente, con lo cual me parece que es fundamental. De hecho, en la ONU hay una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si los habréis oído, que es justamente como lo que tenemos que hacer, no solo los estados, sino todo el mundo, tender a unos objetivos para el año 2030 y uno de ellos justamente el trabajo decente, que se tiene que relacionar con esta protección decente que no tenemos que solo obtener en la Unión Europea, sino en todos los países del mundo, obviamente cada uno a su ritmo, ¿no? En cuanto a lo que decías del artículo 50, sí, el artículo 50 de la Constitución tiene un problema, que no es un derecho fundamental, que no está situado como derecho fundamental. Derechos fundamentales hay muchos, pero desde luego el derecho a una pensión digna no es un derecho fundamental. Artículo 41 de la Constitución Española habla de la seguridad social y ya la pone, pero es que es más, ni siquiera la pone como un derecho. En la Constitución tenemos como tres niveles. Uno que son los derechos fundamentales, otro que son otros derechos y deberes, y luego están los principios rectores. Y en los principios rectores es donde está la seguridad social y donde está este artículo que hablamos de las pensiones. Con lo cual ni siquiera es un otro derecho, sino es un tercer género que nos dice que, bueno, que deberá de informar a la regulación jurídica, o sea que ni siquiera. Es decir, podríamos llevar a un gobierno declarando inconstitucional una ley porque quita la ley una pensión de jubilación, pues no, que si la borrada del mapa ni siquiera está reconocida como derecho fundamental. Obviamente no se lo ocurriría a nadie porque no tiene votos más, pero obviamente esto es así, no se aparece como un derecho fundamental. Vamos a ver, en el sentido también de los mitos y demás, a mí lo de la edad me convence, quiero decir, tiene razón, le voy a dar la razón, que muchas veces se la doy. Le voy a dar la razón en el sentido de que es verdad que esta seguridad social se creó en otro marco, es que esto no tiene nada que ver. Nosotros, fíjate, estamos hablando de que en 1900 empezamos en España y vamos tirando y en el año 67 es cuando aparece el nuevo sistema de seguridad social y básicamente se ha quedado igual. Obviamente lo de la edad hay que modificarlo, eso está claro. Ahora, no os podéis imaginar cuando le digo a mis alumnos, gente que tiene alrededor de 20 años, que se va a jubilar a los 70, 75 años, en fin, me miran con una cara diciendo, qué horror, bueno, claro, pero bueno, ¿a qué edad estáis empezando a trabajar? Esa es la primera cuestión, ¿a qué edad estás empezando a trabajar? Quiero decir, un mercado laboral que entiende que somos jóvenes hasta los 30 años y encima somos viejos a partir de los 45 para trabajar, pues un mercado laboral, que yo voy a hablar de ello porque van a hablar luego, que no tiene sentido. Entonces quiero decir que esto hay que modificarlo, hay que cambiarlo, esto de las edades hay que repensarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy de acuerdo totalmente en que esto hay que modificarlo, y lo están modificando todos los países de la Unión Europea. Quiero decir, no es una cosa nuestra de qué malos son en España que están subiendo la edad. No, es que la edad hay que subirla porque la están subiendo en otros países. En Inglaterra van por 68, en Alemania también, quiero decir, vamos a tenerla que subir. ¿Por qué es necesario? Porque hay que adaptarse a la nueva realidad. Lo que yo no estoy muy de acuerdo ya cuando hablaba del tema de, que yo creo que es un problema que tenemos aquí nosotros, el tema de las mujeres, del género. Claro, el tema de las mujeres y la pensión de jubilación, si vemos las cifras, entre una cosa y otra, las mujeres tenemos pensiones de viudedad, los hombres tienen pensiones de jubilación. Pero es más, es que en el mercado laboral que estamos, las mujeres de hoy en día, vamos a acceder más a la pensión de jubilación, pero ¿a qué pensiones de jubilación? Porque toda nuestra carrera profesional que tiene que ver con la maternidad y tal va a influir. Con lo cual al final estamos creando pensiones de hombres y de mujeres. Vale que los complementos por mínimos en un momento dado se juntan, pero tenemos todavía las pensiones del SOBI, que ojo con las pensiones del SOBI de las viudas, que yo no sé cómo se puede llegar, y digo viudas porque son viudas, porque no hay viudas, porque las mujeres además no generamos pensiones, no generamos porque la mayoría de las mujeres que pueden generar no han trabajado. Otra cuestión, o han trabajado en un primer momento, pero luego como necesitamos un plazo de carencia, que es decir, tenemos que cotizar muy cerca de la edad de jubilación en los últimos 15 años, no llegamos a eso y tampoco accedemos a la pensión de jubilación. A mí, ya os digo, ¿no? me da un poco miedo decirlo porque también me pueden tirar un ladrillo a la cabeza. A mí lo de la pensión de viudedad no me convence. No me convence para nuevas generaciones, porque lo que tenemos que tener es pensiones de jubilación, todos y todas, como algo propio. No porque yo estoy casada con alguien, no estoy casada, no. Porque yo he trabajado, porque yo he generado mi pensión. Para mí creo que sería ideal, y para eso hay que modificar muchas cosas en el mercado laboral. El tema que decía de los hijos, políticas de natalidad. A ver, que parece que está muy pasado de moda las políticas de natalidad, pero cuando tenemos 1,3 hijos,
hoy por hoy, y necesitamos para que las generaciones sigan 2,1, es que no hay que no cuadran los números. Sí que es verdad que en un momento dado habrá un movimiento migratorio y que al final tendrán a cubrir trabajos que nosotros no podemos. Claro, ahora mismo hay mucho desempleo juvenil, pero esperar dentro de 3 años, porque el baby boom está en el año 75 y la gente de 75 ya tiene 42 años. Quiero decir que ahí empieza a bajar la natalidad. Con lo cual las nuevas generaciones van a venir y va a venir mucha menos gente. Quiero decir que el problema realmente no es mantener las pensiones de esos que van a venir, sino mantener los que han nacido antes del 75 y no lo de después, con lo cual hay que repensar todo esto. No pensar solo a modificar las pensiones para vamos a sostener ahora este modelo, no, es que vienen los otros y el problema va a ser que no hay gente que sostenga este mercado laboral y por tanto si no hay mercado laboral no se sustentan las pensiones. Creo que es muy importante tener en cuenta este elemento. Y claro, las políticas de natalidad son fundamentales. Y a mí no me den un complemento de premio, que me parece muy bien, porque he tenido hijos, que por cierto, son las que tienen 2, y yo tengo 2, que no me quejo. Pero quiero decir que, y a las que ha tenido 1 también ha contribuido, ¿no? Quiero decir, y los hombres no contribuyen a tener hijos, porque solo las mujeres, pues al final terminamos haciendo cosas un poco extrañas. Yo entiendo que existan remedios que existen para que las mujeres tengamos más cotizaciones ficticias, porque hemos cuidado a hijos, por demás. Está bien como remedio, pero no como definitivo. Yo quiero que haya quiero que haya políticas que me ayuden a trabajar y a poder compatibilizar, no a mí y al padre de mis hijos, que decía a los 2. Y eso haga que cada uno tengamos unas pensiones de jubilación decentes. Importante, también me parece a mí, el tema de las mínimas. Hombre, las mínimas están bien, menos mal, porque no olvidemos además que el artículo 1 de la Constitución Española, el primero, habla de que somos un Estado social de derecho, Estado social. Quiere decir que, hombre, no vamos a dejar que la gente se muera de hambre, no estaría bien. Entonces, si la gente no ha cotizado lo mínimo, vamos a darle una pensión mínima. Claro, ahí viene el tema de que hablamos de la contributividad, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? Es que tenemos otro principio, no olvidemos, el principio de solidaridad. O sea, no hablamos solo de contributividad, sino que tenemos un principio de solidaridad. Quiero decir, uno no contribuye solo para recibir, quiero decir, lo que cotizamos a lo mejor más respecto a los que también tenemos un principio de solidaridad y todos tenemos cierta, pues bueno, para ese Estado de derecho todos tenemos que participar. A mí la contributividad me gusta como sistema. Yo sé que hay, y además me parece que el sistema tiene que seguir siendo de reparto, porque yo sé que hay otras personas que piensan que lo de la capitalización está bien. Pero no me parece mal un sistema mixto. Veréis, cuando hablaba del modelo de Bismarck, que es el que tenemos nosotros, a mí me gusta otro más, que es el anglosajón, que es el asistencial. ¿En qué consiste ese modelo? ¿Cómo tienen ellos las pensiones ahora mismo? Pues tienen pensiones, todo el mundo está contribuyendo, claro, no tiene el problema del mercado laboral nuestro, todo el mundo contribuye y hace una pensión que es igual para todos y es mínima, claro, no es mínima como la nuestra, es mínima que se puede vivir. Entonces, a partir de ahí, la gente va cotizando ya solo para él, contribuye solo para él en cuentas individuales. Entonces, bueno, pues si yo gano más, pues tengo mi cuenta individual, que realmente es como los planes de pensiones nuestros, lo que pasa es que los han puesto obligatorios. ¿Y qué han hecho? Pues han quitado la pensión de viudedad, porque han pensado, no, a las mujeres no le vamos a dar pensión de viudedad, a las mujeres le vamos a dar la pensión de jubilación esta mínima, también, que a veces te la tendremos que adaptar porque no ha cotizado lo suficiente. A mí me parece mucho más coherente hacer eso. Que si al final cada uno tiene un poco, de acuerdo, todo el mundo va a tener un mínimo, todo el mundo tiene porque está contribuyendo y aparte quien tenga más puede tener su cachito individual, pero sin olvidar a los que no tienen. Que yo creo que el principio de redistribución y el principio de solidaridad, estos tipos de principios hay que tenerlos en cuenta. Luego hay otra cosa que a mí también me preocupa, ¿no? Que es el tema de la compatibilidad, que no sé cómo no lo he sacado, que ya me extraña a mí que no se habla de la compatibilidad. ¿Para qué hables tú? Para que hables tú. Para que hable yo de la compatibilidad. Porque sé que le gusta mucho el tema y a mí también, porque de hecho hemos hecho una cosa ahora juntos sobre el tema y bueno, en fin. El tema de la compatibilidad de la pensión. Que antes, bueno, me había comentado una cosa, que os he hablado, antes de hablar de la compatibilidad, porque me acabo de acordar de los autónomos, que también es verdad que hay otra, que antes lo comentábamos, que hay otro ámbito también, el tema de los autónomos y de las tarifas planas que hemos estado hablando antes. No sé si habéis oído que han modificado recientemente todo el tema de los autónomos, de que pueden, si te haces autónomo, emprendedor, te pones por tu cuenta, tienes la posibilidad de que pagas 50 euros y así te pagas ya el sistema de la seguridad social, que sale muy baratito. Pero claro, nadie dice que pagando 50 euros y que esto además se extiende durante cierto tiempo, al final lo que obtienes es una protección, en fin, de 50 euros, ¿no? Y entonces esto también es fundamental, es otro mito que hay que cerrar. Es decir, a ver, los autónomos cotizan poco. Claro, es lógico también, porque dices tú, joder, que tengo que pagar todo el cual, no sé qué, pero claro, eso hace que tengas una pensión baja. Los de régimen general cotizamos más, que dicen, claro, pero es que no cotizas tú, sí, señor, también cotizo yo. Quiero decir, porque si yo gano 1.000 euros, en vez de pagarme 1.000 euros, el empresario hace la cuenta y me dice, te voy a pagar 800 porque sé que tengo que pagarle, bueno, en este caso no más, porque tiene que pagarle 300 a la seguridad social. Quiero decir, eso está en el cálculo de nuestro trabajo. Yo creo que eso es que hay que sensibilizar a los autónomos con ayudas, a lo mejor
vuelvo al sistema inglés, yo voy siempre al sistema inglés. En el sistema inglés, por ejemplo, a los autónomos al principio no tienen que cotizar hasta que tienen rendimientos. Entonces, pues eso, pero no significa que estén protegidos, están protegidos pero no cotizan. Cuando tienen ingresos, entonces les dicen, pues venga, ahora ya contribuye porque puedes. Claro, en el sistema inglés, a lo mejor el nuestro, que tenemos al fraude, en fin, sería un poco complicado. En fin, quiero decir que, claro, ese es el problema que tenemos nosotros, el fraude. Además que todas las leyes están hechas por eso. El tema que os iba a decir de la compatibilidad, por eso me acordé de los autónomos. En la ley de autónomos que ha entrado en vigor hace 2 semanas, el 24 de octubre, o 25, no me acuerdo exactamente cuándo es, en este momento han dicho que los autónomos, el señor autónomo que trabaje y se jubile al 100%, va a poder compatibilizar toda su pensión, toda, o sea, es decir, su 100%, que seguramente no es mucha, porque habrá cotizado poco y tendrá una pensión pequeña seguramente, pero da lo mismo, el que la tenga pequeña, que la tenga la pensión muy grande y pueda dedicarse a lo que le dé la gana, va a poder compatibilizar el 100% con seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué renta? La que quieras. Quiero decir, si tú tienes rendimientos o no, eso ya no tiene nada que ver. Siempre con la peculiaridad de que va a tener que contratar a una persona o bien la puede tener ya contratada antes. ¿De acuerdo? Esto ya dice la ley, abre la ley a decir que en el futuro todos vamos a poder hacer esto. Ahora mismo lo podemos hacer el 50%, es decir, tenemos el 50% de nuestra pensión y podemos seguir trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia, y a la vez lo que hacemos es pagamos una cotización que se llama de solidaridad, porque la hacemos por amor al arte, que ahí se queda para los demás, pero no nos alimenta nuestra pensión futura, porque nuestra pensión ya está calculada. Eso se puede hacer ahora. Ya nos dice la ley de autónomos que esto va a ser para todos. Es decir, nos vamos a contar con una compatibilidad generalizada. Claro, esto trae un problema, porque empezamos con el tema del envejecimiento activo. Ahora, primero, antes de todo, tenemos que adaptar las edades, porque claro, lo que vamos a hacer es decir que la gente se jubile. Ojo, la jubilación activa es solo para aquellos que se jubilen a la edad legal de jubilación, es decir, 65 o 65 y 5 meses. En el año 2017, según ha cotizado yo o más. En el año 2027, ya sabéis, 67 años o 65 se ha cotizado mucho. Quiero decir que esto puede traer un problema. Primero, obviamente, no vamos a dejar que la gente se jubile a los 65 años y le vamos a decir, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que decir es que trabaja un poquito más y luego le vamos a dejar compatibilizar. Segunda cuestión, claro, eso trae un problema de qué pasa con los jóvenes que no entran en el mercado laboral. Bueno, sí, hoy tenemos ese problema, ya os digo, dentro de 10 años seguramente no tendremos ese problema. Hay una cosa que se llama experiencia. Claro, si tenemos una jubilación parcial, que yo os repito, ya me callo, porque si me voy a alargar mucho, el tema de la jubilación parcial, el tema del señor que se jubila parcialmente, entra otro en la parte que él deja y trabajan juntos, que parece que le va a enseñar, pero luego la práctica, ¿cómo es esto? El señor que se jubila, ¿por qué se jubila? Porque así no me van a penalizar por jubilarme anticipadamente. Me vengo a trabajar aquí un año, que me pague, luego desaparezco y ya está, y él se queda el que estaba. No, señores, no. Si esto es una jubilación, pues que los dos se junten, que le enseñe y que trabaje. Porque yo creo que la experiencia, vamos, yo todavía me queda un poco de jubilarme y seguro que me queda mucho más porque se elevará la edad. Pero desde luego yo no sé lo mismo ahora que hace 20 años. Eso está claro. Y estoy segura que hoy no sé lo mismo que dentro de 20 años. Vamos. Con lo cual, todo esto hay que moverlo, hay que ver que el envejecimiento de otra forma. Entonces, primero, edad de jubilación, habrá que modificarla. La compatibilidad, bueno, la compatibilidad sí, pero a lo mejor tenemos que, no con un contrato, no sé, de alguna forma que esta experiencia se pueda utilizar. Y luego pensando que el modelo económico va a cambiar. Y de hecho lo están haciendo, además esto lo sabe bien Erce, están cambiando en toda la Unión Europea, no es que es una cosa que no se nos ha ocurrido a nosotros. Esto ya está en muchos países. Y de hecho, por ejemplo, si lo pensáis, pongo el ejemplo, ya me callo, abogados. Los abogados pueden ejercer por cuenta propia, por su mutualidad de abogados o por la seguridad social, sí, pueden cotizar por ambos. Si tú te jubilas por el RETA, bueno, ya sí, porque lo han cambiado. Pero hasta ahora no podías compatibilizar con el 100% de la pensión. Un señor que está en la mutua de abogados, que ha cotizado a la mutua de abogados, vale, que la pensión es más pequeña, sí puede compatibilizar al 100%. Quiere decir, ya estábamos encontrando cosas en nuestro ordenamiento que era un poco rara. Quiero decir, que es una tendencia. Yo creo que lo importante es que esta tendencia, que creo que puede ser buena para ayudar a que la gente no sea una carga, porque yo creo que cuando te mantienes activo es mucho más fácil, activo no solamente trabajando, que también se puede mantener una activo de muchas cosas que no es trabajando, pero quiero decir que utilizar todo este tipo de recursos puede ser bueno para la sociedad, pero siempre regulando convenientemente y teniendo en cuenta todos estos factores que hemos comentado. Y podría decir muchas más cosas, pero me callo porque si no me voy a alargar mucho. A la política de natalidad, sugiero que le parece el pitote que se organizó ayer en el Parlamento Europeo, cuando un diputado dijo que la culpa de la baja natalidad es que las mujeres no queremos quedarnos en casa.
Hombre, la culpa la tenemos las mujeres, obviamente, porque somos muy caprichosas y queremos trabajar y formarnos y queremos trabajar y queremos llevar una vida igual que los hombres, luego a quien se lo ocurre. Bueno, yo casi le aporré, pero ya le he oído ya le conocía al señor. Sí, ya he tenido la suerte. Yo es que tengo que decir que mi tesis doctoral, que la hice ya hace muchos años, va sobre protección de la familia y la seguridad social, por lo cual a mí ese tema me apasiona, he estudiado el sistema inglés, he estudiado el sistema francés y tiene unas políticas de natalidad estupendas y ellos sí que realmente tienen hijos. O sea, quiere decir que las políticas de natalidad, quiero decir, a mí no se trata tampoco que me den dinero, porque tenga un hijo, mira qué suerte, no. Servicios públicos de asistencia, por ejemplo, me encanta. En Francia tienen la posibilidad de dar una ayuda para que contrates a una señora que tiene formación, no es cualquier abuela que yo encuentro por el camino, no. Una señora con una formación que tiene en su casa 4 o 5 niños y los está acompañando. Tú tienes un problema, los tienes allí, si te ponen malitos, también están allí, tú puedes ir en un momento y no estás dejándolo en la guardería a la ya que te voy. Y claro, eso cuesta un dinero. Les dan, por ejemplo, una ayuda. Quiero decir, yo estoy a favor de todas estas cuestiones y creo que ayudaría mucho al trabajo de las mujeres, trabajo decente, pensiones decentes, digamos, me parece fundamental. Pero vamos a la señora, no sé. Bueno, me parece que le dieron una respuesta bastante adecuada. Y vamos a ceder ahora la palabra a Juan Antonio Gimeno Ullastres, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado por la misma universidad. Ha sido catedrático y rector de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha sido muchas cosas, como los demás tengo que reducir su currículum: secretario general del Instituto Cervantes, secretario general técnico en el Ministerio de Educación y Ciencia, fundador y presidente de la ONG Economistas Sin Fronteras, en la actualidad miembro de su patronato, autor de 20 libros y innumerables artículos. Ha escuchado pacientemente las intervenciones anteriores, no he visto que tomara notas, que se pusiera muy nervioso con lo que oía, pero partiendo de los actuales y de los previsibles, que también se han apuntado, problemas del mercado de trabajo, ¿cuál es, en su opinión, sin bolita de cristal, el futuro de las pensiones? Pues muchas gracias por la amable presentación, por la invitación, por coincidir con ponentes como los que estamos coincidiendo. Y bueno, no hace falta que lo diga, la verdad es que me encanta ver el entusiasmo con que los ponentes anteriores han defendido sus ponencias y se demuestra lo jóvenes que son. Yo cuando vi la mesa y vi que estaba José Antonio, me vino a la cabeza el recuerdo de un debate que tuvimos ya sobre pensiones hace cuarto siglo o así, en la Fundación Argentaria, ¿recuerdas? Y ya entonces... Y entonces, fijaos, Fundación Argentaria, ¿no? Fue la primera cosa que leí yo de seguridad social en mi vida, fue aquello. Aquellos sí me acuerdo. Aquellos informes. Por otro lado, efectivamente, que ahora ha recuperado la Fundación Alternativas, que eran estupendos, ¿no? De una reflexión sobre la desigualdad. Y bueno, pues claro, la pregunta de futuro de las pensiones, a todo el mundo lo que le sale es esta idea que nos han metido de la quiebra, ¿no? La quiebra de las pensiones, ¿no? Yo llevo, repito, un cuarto de siglo largo oyendo que la seguridad social va a quebrar en unos años, ¿no? Entonces, en la misma línea de provocar un poco, pues voy a empezar hablando de las trampas en el debate, ¿no? Entonces, las trampas es que nos dicen, no, es que, claro, por este proceso de esa palabra que empieza por E, pues resulta que el gasto va a crecer y va a hacerse y va a subir. Bueno, en estos momentos en España estamos en torno al 12% del PIB dedicado a pensiones, y se dice, y en el año 2050, que es en torno al cual será el pico por el baby boom, pues va a superar el 15%, va a ser el 16% del PIB, es algo inasumible. Algo inasumible cuando hoy, por ejemplo, en Francia está en el 14,9%, en Italia en el 15,7%, hoy, no en el 2050, hoy, ¿no? En Finlandia en el 14,2%, en Austria en el 13,9%, es decir, que nos amenazan con una evolución tan tremenda cuando ya hay países que están en esos porcentajes y no parecen muy preocupados o muy desestabilizados, ¿no? Es decir, que por un lado
Ya el futuro inasumible, dices, en proporción del PIB, no parece que sea algo inasumible. Segunda trampa que me gustaría llamar la atención es esto, la quiebra de lo social, ¿no? Cuando oímos hablar de la quiebra, se oye hablar de la quiebra de las pensiones, de la quiebra de la sanidad, ¿no? Bueno, ¿por qué? Si miramos la deuda de las administraciones del Estado español, que supera ya el 100% del PIB, ¿cuáles son las grandes partidas que han generado esa deuda? Han sido los gastos de defensa y de saneamiento de bancos. Oye, ¿por qué no hablamos de la quiebra de la defensa o de la quiebra del Ministerio de Economía? Que son mucho más culpables del déficit que la sanidad o las pensiones. Pues hay claramente un sesgo ideológico de que el gasto social genera quiebra y en cambio otros gastos parece que no, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que contar es, tenemos unas contribuciones, pagamos unos impuestos y con esa bolsa tenemos que decidir socialmente a qué lo dedicamos. Y ese es el debate. Y no me vengan con que una parte quiebra y otra parte no quiebra, no. Hablemos del conjunto de las administraciones públicas, ¿no? Otra trampa en la cual aquí casi caemos sin darnos cuenta, ¿no? De hecho, pues se le ha oído casi a los tres ponentes anteriores, ¿no? Es que es inasumible el sistema de pensiones porque las personas asalariadas en relación con los pensionistas va descendiendo dramáticamente. Dice, entonces va a llegar un momento en que el sistema de reparto sea imposible, ¿no? ¿Y por qué es una trampa? Porque lo que hay que ver también es cómo va variando la productividad. Por ejemplo, ¿no? La mención de los robots nos van a echar del mercado de trabajo. Si los robots hacen 10 veces más trabajo del que hacíamos nosotros y nos permiten tener más tiempo libre y producen más de PIB, pues tendremos más tarta para repartir que sin trabajadores. Es decir, ¿por qué? Porque ¿dónde está la trampa última? La trampa está, en parte se ha señalado, es decir, que es un sistema pensado hace muchos años. La trampa está en que las pensiones se financian con cotizaciones, y necesariamente y solo con cotizaciones, ¿no? Aparte de lo que le haya encargado, como señalabas muy bien, ¿no? Es decir, ¿por qué? Imaginad que dijéramos la defensa se financia solo con tal impuesto. La quiebra sería brutal, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo. Hemos caído en la trampa de decir, no, es que las pensiones se tienen que pagar con esto, incluso se crea un fondo por si hay años malos, y se agota el fondo ya todos temblando. Oiga, vuelvo a la idea de antes. Financiemos esto con el conjunto de tributos que pagamos. Y entonces el conjunto de tributos es el que tenemos que ver a qué lo dedicamos. Y de hecho, y esto es una pelea clásica que yo tengo con muchos colegas sindicales, de derecho del trabajo y demás, porque yo califico las cotizaciones como un error. ¿Por qué? Porque son un impuesto sobre el trabajo, sobre el empleo de las personas, frente a cualquier otro medio de producción, y B, porque son un impuesto frente a la producción nacional, cuando en otros muchos países no se financian con cotizaciones sociales, sino por ejemplo con el IVA, y cuando llegan a frontera lo desgravan. Y entonces llegan aquí y se descarga el IVA, pero no las cotizaciones sociales. Luego estamos compitiendo con muchos países en inferioridad de condiciones. Bueno, estas son un poco las trampas que condicionan a veces casi sin darnos cuenta el debate. Es decir, todo lo anterior muestra que el debate al final, lo decía Ricardo, todos los debates económicos, David Ricardo, economista del siglo XIX, todos los debates económicos al final son un debate sobre distribución de la renta. Pues este es uno de ellos. Es decir, el debate es, queremos dedicar más a lo social, menos, más a otros fines, menos. Dicho esto, las contratrampas, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía José Antonio, no quiero un tuit que diga, ¿no? Hay que suprimir las cotizaciones. No,
en absoluto. Yo creo que las cotizaciones son fundamentales, yo creo que hay que reducir las cotizaciones, sobre todo, aunque suene herejía, y si queréis lo pongo claro, la parte que se llama empresarial, que pagamos los consumidores, evidentemente. ¿Por qué? Primero, porque el sistema de futuro, como decía Eva, como os habéis señalado todos, también tiene que tener que ver con las cotizaciones. Y segundo, porque es un incentivo para la legalidad y contra el mercado negro, digamos. El trabajador tiene que estar interesado en cotizar, porque si no le sirve para nada, pues encantado de aceptar estar en el mercado negro, bueno, encantado o le da igual, probablemente prefiere. Entonces tiene que tener trascendencia para su jubilación, ¿no? Y segunda contratrampa. Como no hay peligro, como al final es un debate político y encima, pues como cada vez somos más jóvenes, pues cada vez los jóvenes un poco más mayores tenemos más peso electoral, no hay ningún peligro, ¿no? Y por lo tanto no hay que hacer nada. No. Esa contratrampa tampoco. Coincido con todas las intervenciones. El sistema se montó en otras condiciones. Quizá el dato fundamental es la relación entre el tiempo que trabajamos y el que cobramos pensión sí que ha variado radicalmente, es decir, hay que pagar pensión muchos más años, ¿no? 4 veces más que hace unas décadas, y eso exige a que cambiemos. Además, como decía José Antonio, la generosidad de nuestras pensiones respecto a la vida activa, obviamente no hablando de las míseras, pero si se mide en términos de cotización y de empleo, estamos por encima de la media europea, por encima. Por lo tanto, hay que revisar. Bueno, ¿cuál es ese futuro? Pues lo apuntaba Eva en su intervención. Ya Naciones Unidas hace años que propuso sistemas que se llaman en 3 tramos, que yo además defiendo no solo para las pensiones, sino casi para el conjunto del estado de bienestar. Es decir, definir como derecho básico, constitucional, etcétera, un primer tramo mínimo igual garantizado para todos los ciudadanos, en todos los derechos sociales. Esa condición de derechos de segunda de los derechos sociales, frente a otros de primera que se pueden invocar directamente, hay que cambiarlo. Es decir, no, es que hay determinados derechos sociales que son derechos de primera que se pueden y deben exigir ante todos. Y me ha encantado oír, Adolfo, la mención que ha hecho a renta básica. Como algunas personas saben aquí, pues yo me dedico últimamente a predicar en favor de la renta básica de ciudadanía y que además creo que es absolutamente viable y que debería ser un derecho básico constitucional. De hecho, está en el preámbulo de la Constitución, garantizar una vida digna a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese mínimo igual, si hay una renta básica, está mucho más garantizado y probablemente debería financiarse con los tributos generales, en línea con no cargarle de otras cuestiones y en línea también pues de todo lo que habéis mencionado, todos esos complementos a mínimos, pensión mínima, pensión de viudedad, el SOBI, el tal, todo eso absorbido por una renta básica de ciudadanía, desaparece. Garantizamos una vida mínima, digna, al 100% nunca lo conseguiremos, probablemente mientras, por mucho que seguimos siendo jóvenes mucho tiempo, pero todavía no lo veremos, pero por lo menos una cosa razonable, ¿no? Un segundo tramo, que ese sí sería más relacionado con las cotizaciones, ese sí sería el contributivo, ese sí que a través de una cuenta nacional que se llama, es decir, no llegaría a ser un puro sistema como un seguro privado, como un fondo de inversiones privado, pero sí que se contabiliza lo que cada uno ha cotizado a lo largo de su vida por cualquier sistema, porque claro, mencionabas antes, ¿no? El sistema de contar los últimos años se ideó en su día pensando en que eran los años en que más se ganaba y que por lo tanto mejoraban la pensión. Pero es que eso ahora está cambiando, ahora se está dando la injusticia de gente que se queda en paro a los 50 y tantos años y que habiendo cotizado mucho antes, como en los últimos años ha cotizado poco, se encuentra con unas pensiones de miseria. Entonces tiene más sentido ir avanzando hacia una tirar toda la vida y, por supuesto,
tener en cuenta la esperanza de vida a la hora de cotizar, ese factor de sostenibilidad y en relación con los datos que se daban antes, ¿no? Y eso tendría una ventaja. Primero, sería mucho más justo horizontalmente, es decir, cada uno en función de que haya cotizado mejora su prestación mínima igual para todos, la mejora en función de lo que ha cotizado realmente, y al medirlo en relación con la esperanza de vida significa que cada uno también puede regular, es decir, esa prolongación de la edad de jubilación uno mismo la puede tener en cuenta, es decir, cuanto antes me prejubile, más baja va a ser mi segundo tramo de pensión, porque la diferencia con la esperanza de vida, y estando de acuerdo demográficamente con el dato de hombre-mujer, es evidente que se calcularía con la esperanza media y no diferenciadamente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y luego, por último, un tercer tramo optativo. Un tercer tramo en el cual, pues, quien pueda y quiera, puede mejorar todavía los sistemas anteriores. Los dos anteriores, uno viene garantizado, el otro es obligatorio, y el tercero es optativo. Y optativo, y una reflexión que meto es, no necesariamente privado. Es decir, porque aquí parece que la conclusión es, hágase usted un fondo de pensiones. Entonces, el tercer tramo puede ser, si usted quiere, cotiza más, y yo, Estado, le garantizo que eso se va a incorporar a su pensión, ahí sí, como si fuera un seguro privado, es decir, con una rentabilidad garantizada o por lo menos con poder adquisitivo garantizado. Para los particulares sería probablemente mejor, porque ahora hay fondos privados que están perdiendo dinero, y más con las comisiones que cobran, que ya va la segunda vez que tienen que bajarse por el gobierno, porque son abusivas. Ya las cotizaciones deberían solo ser legítimas si usted saca rentabilidad, si no, no cobre ninguna comisión, ¿no? Entonces, para el particular, el que le garantizara que se mantiene el poder adquisitivo sería un beneficio, y para el Estado también sería un beneficio, porque como hay un tiempo de espera hasta el cobro, pues de alguna forma es un sistema de endeudamiento o de anular deudas baratas por el sistema de flujos de caja, ¿no? Yo creo que el futuro va por ahí, es decir, que tan malo es, decir, ponernos pesimistas, esto va a la quiebra y demás, que creo que es una trampa, que nos han liado con una serie de cosas que no llevan a esas consecuencias. Como decir, no hay que hacer nada, hay que defender el estado de bienestar y el sistema de pensiones como estaban siempre, porque han cambiado mucho las cosas y deben adaptarse, ¿no? Que hay que incardinarlo además eso con otras reformas, ¿no? De la renta básica, etcétera, y que en cualquier caso hay que recuperar, se está en ello parece, el consenso del Pacto de Toledo. Yo creo que la idea del consenso, no necesariamente lo que dentro de ese pacto, que respondía a un momento. ¿Por qué? Porque, como mencionaba antes, el mercado electoral de las personas, de los pensionistas, es y va a ser cada vez más importante y decisivo. Entonces, la tentación de hacer demagogia con el debate de las pensiones es tremenda. Y yo creo que fue un gran logro el conseguir, es decir, vamos a intentar pactar unas condiciones de acuerdo y dejarlo un poco, siempre habrá matices, detalles, tal, pero lo básico vamos a dejarlo fuera de la contienda electoral, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva y sumando un poco todas las aportaciones, creo que podemos garantizar que el futuro de las pensiones está asegurado. Muchas gracias. En estas jornadas siempre defendemos por encima de todo el que quede al menos una hora para que los asistentes
puedan formular sus preguntas, y eso tiene prioridad sobre, digamos, preguntas que la mesa tendría ahora mismo, y probablemente también sobre las opiniones y debates que los tres ponentes entre sí necesitarían hacer o querrían hacer, independientemente de que a lo mejor en el transcurso de las preguntas puedan algunos de ellos contestar. De modo que yo me guardo mis preguntas, les pido a ellos también que hagan lo mismo, y pido a don Adolfo Jiménez que suba a la mesa para participar en el coloquio, y a Pilar Rodríguez, que va a moderar el coloquio que comienza ahora.